Román Lechman, ¿a vos te sorprendió la renuncia de Levene? No. No me sorprendió la renuncia de Levene y no me sorprendió el perfil del candidato, del doctor Vázquez. Quizás es una novedad el hecho de que se blanqueara al candidato Vázquez, pero no me sorprende el perfil porque el gobierno desde 1990 a la fecha ha demostrado un modus operandi que es muy sencillo de explicar. Hay que capturar los lugares donde se puede ejercer algún tipo de contralor sobre el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa capturar? Por ejemplo, significa poner a un abogado llamado Pinzón en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Este órgano no existe más, literalmente no existe más. Significa poner a un ex socio del estudio Carlos y Eduardo Menem como jefe de la Corte Suprema, el doctor Nazareno, a quien la relación con Eduardo Menem es tan íntima que él, como amigo de Eduardo Menem, antes de ser presidente de la Corte, le usaba el sillón de su despacho para dormir la siesta. Capturar significa poner en un lugar como la Procuración General, aquel organismo que maneja a los fiscales federales, al doctor Agüero Iturbe, también socio del presidente Carlos Menem y de Eduardo Menem en Buenos Aires, era representante del estudio de la familia Menem acá en Buenos Aires. Significa poner como ministro de Justicia a Rodolfo Barra, tras ser el representante del gobierno en la Corte Suprema. Entonces, a mí no me llama la atención el modelo de candidato. Quizás el nombre puede ser la novedad, pero no el modelo. Vos hablaste con el doctor Adolfo Vázquez. ¿Qué impresión recogiste? De una persona sencilla, pero, como dije antes, estudioso, pero creo que hay muchísimos candidatos en mejores condiciones para ocupar tan alta dignidad. Hay un montón, hay decenas de profesores universitarios destacadísimos que tiene la Argentina, constitucionalistas de primera línea que podrían ocupar un cargo en la Corte y que sistemáticamente son postergados. Yo creo que lo que está haciendo este gobierno, y tenemos que estar advertidos, es conseguir la suma del poder público, algo que la Constitución Nacional prohíbe expresamente. Y a mí lo que me llama la atención no solo es este episodio de la Corte, sino que lo tenemos que leer junto con lo que pasa con el tema de la delegación de facultades en el presidente. A mí me llama la atención que el presidente en la reunión de gabinete, hace 2 semanas o 3, dice: quiero plenos poderes. Palabras que a mí me parece increíble que un presidente de la Nación haya pronunciado cuando la Constitución le prohíbe que las pronuncie. Entonces vamos hacia una concentración inmensa de poder. ¿Qué está en juego en la Corte? Ingresa, sale un ministro de la Corte, Ricardo Levene, que acompañó a otros 4 ministros, también menemistas, o muy ligados con el menemismo y con ministros del justicialismo. Los acompañó y convalidó muchísimas medidas de gobierno, algunas de ellas de notoria inconstitucionalidad. El radicalismo pecó de ingenuo, pensando que podía reemplazar a Levene por un hombre más independiente. No, imposible, porque lo que está en juego es el control de la Corte, es el 5º voto justamente. Y acá se está demostrando que el Pacto de Olivos evidentemente no dio los frutos que Alfonsín quería. ¿Cuáles algunos de esos fallos de inconstitucionalidad podés mencionar o te llamaron la atención, Adrián? ¿Recordás alguno? Muchísimos fallos. El que recuerdo, por ejemplo, es cuando se convalida la confiscación de depósitos en el 90, el plan Bonex, donde muchísimos particulares no pudieron recuperar sus fondos. Buen dato para tener en cuenta. Román, ¿llega antes del 10 de diciembre o no el pliego de Vázquez? Es decir, acá hay un tema muy importante. El 10 de diciembre el Senado tiene una composición tal que los 2/3 no los tiene tan fácilmente el gobierno. Exactamente. La orden de Menem, expresada ayer por Bauzá, que estuvo en el Congreso, a los senadores oficialistas, es: avancen, cueste lo que cueste. ¿Esto qué significa cueste lo que cueste? Que en una primera etapa el oficialismo, a través de sus senadores, puede tratar de forzar el tratamiento del pliego en el recinto, con los votos propios. Es decir, antes del 10 de diciembre, como bien vos decís, puede cambiar la mayoría después. O sea, el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, establece los 2/3 para que se apruebe un pliego de un candidato a senador. Ahora, si cruzan la barrera del 10 de diciembre, el gobierno tiene otros elementos para lograr ese voto. Vos fijate que se vienen las fiestas y hay algunos senadores que quizás hacen más regalos que otros para sus familiares y amigos. ¿Quién no quiere poner un regalito en el árbol de Navidad?
Y el gobierno tiene mucha disponibilidad para favorecer a algunos senadores. ¿De qué? ¿De plata? Puede ser plata, puede ser pasajes, puede ser futuros cargos en el futuro, nuevos cargos en el futuro. Vos fijate, por ejemplo, que quien fue ministro de la Corte, Cabaña Martínez, salió de la Corte y está embajador en Italia. Quien fue ministro de la Corte, Rodolfo Barra, ahora es ministro. O sea, el gobierno, el Estado como tal, tiene muchos cargos para ofrecer a aquellos que les hacen favores al gobierno. ¿Y por qué no tener en cuenta esta posibilidad en el futuro? ¿Se durmió la oposición? Vos mencionaste algo de la oposición. ¿Se durmió la oposición, Adrián, en esto? Porque la oposición también bregaba por la salida del EBN. Esto es paradójico. Los dos bregaban por la salida del EBN. La oposición se duerme y no se da cuenta que hace un mes ya estaba hablado lo de Vázquez, ya el gobierno había hablado con Vázquez y creo que también... ¿Quién habló? ¿Barra habló con Vázquez? El presidente habló con Vázquez. El propio Vázquez reconoce que el presidente en una reunión en donde estaban entre los dos, el presidente lo tantea y le ofrece integrar la Corte. Cuando inmediatamente después que Beraja y Averán, Beraja el titular de la DAIA y Giscard Averán, el embajador de Israel en Argentina, se quejan por la marcha de investigación. Entonces el gobierno aprovecha esta queja por la marcha de investigación sobre el atentado de la Embajada de Israel en el 92, dice que está paralizada, hay que cambiar al EBN, tienen la excusa, inmediatamente se comunican con Vázquez. Y creo, por lo que tengo alguna información, que también se comunicaron con Masnata. Ajá. ¿Y qué le dijeron a Masnata? Y evidentemente Masnata, cuando el radicalismo lo propone para integrar la Corte, ahora nuevamente ya Masnata declina automáticamente la invitación y queda como único candidato en carrera Vázquez, y el problema que tenemos es que nadie tiene fuerza aparentemente para proponer a un candidato no propio de sus propias filas, ningún partido, pero aunque sea un independiente. A mí me llama la atención que ningún independiente de los muchos que hay, ningún jurista de primera línea, esté propuesto. ¿Román? Me parece que se pueden agregar dos cosas. La primera, ¿qué llevó a Ricardo Levene a renunciar cuando todo el mundo sabía, o aquellos que frecuentan los pasillos de la Corte, había afirmado que él quería morir en la Corte? ¿Y qué lo llevó? Ahí hay que tener en cuenta dos elementos. Un primer elemento es que personas muy influyentes, tanto del Ministerio de Justicia como en la Corte, utilizan su influencia para hacer lobby en favor de estudios muy importantes de la Argentina. ¿Lobby qué significa? Que si vos vas con un abogado cualquiera a presentar un recurso extraordinario en la Corte, puede ser que la Corte te lo rechace porque ese abogado no existe. Ajá. Si vos vas con un estudio importante, quizás de doble apellido, quizás de un solo apellido, pero vinculado al poder, te van a aceptar el recurso extraordinario. Esta maniobra tan peculiar y extraña, que Barra conoce muy bien, quizás fue utilizada en contra de Ricardo Levene. Y te agrego un dato. El hijo de Ricardo Levene está muy vinculado a un estudio de doble apellido y es empleado de Barra. Primer elemento para tener en cuenta de por qué Ricardo Levene quizás modificó su actitud de querer morir en la Corte y renunciar como renunció hace pocos días, renuncia que en realidad será efectiva el martes que viene. Primer tema. Y el segundo, yo creo que hay que reconocerle ahora sí un mérito al gobierno, en el sentido de que ahora busca candidatos para algún lugar importante de la justicia que tengan algún currículum y que ha mejorado entonces su estándar de apreciación, porque vos fijate que hace 2 años quiso poner como juez federal en el juzgado número 12 al fiscal Trucho, que ahora está preso y que vive al lado de Tejeldín. O sea que esto es una mejora. Y hace unos meses nos enteramos de Ragoski Tapia, que también llegó a la justicia del brazo de un senador muy importante. Entonces yo creo que en este caso hay que reconocerle el mérito de que por lo menos plantea como candidato a una persona que tiene el estándar lógico de este gobierno, ser amigo del presidente, pero que por lo menos se agrega un poco de currículum, lo cual en algún punto es bueno. Román Lesma, Adrián Ventura, yo les agradezco esta clarísima descripción de 2 hombres que son periodistas, son abogados los dos, que conocen, como usted ve, lo que pasa en la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabe usted, y me voy con esto, que en los pasillos del poder a la Corte la llaman la Corte de los Milagros?